vamos a hablar de 8 factores. Esta no es una fórmula mágica, la verdad, pero sí son factores importantes para este tiempo en el desarrollo del liderazgo personal. Vamos a hablar de liderazgo personal. Un liderazgo personal que hace de una iglesia extraordinaria. Estos factores, hermanos, yo sé que se unen a muchas competencias y cualidades y dones que muchos de nosotros tenemos. Yo quiero hablar solo de algunos. 8 factores claves en el liderazgo de una iglesia exitosa, en una iglesia extraordinaria. ¿Cuántos quieren llevar a su iglesia a que sea extraordinaria? Levanten su mano. Para ustedes es este mensaje. Haz lo que puedes con lo que tienes en el lugar que estás. Muchas veces nos preocupamos más de lo que nos hace falta de lo que en realidad tenemos. Y muchas veces nos quejamos más del lugar en donde estamos que en desarrollar nuestro propio liderazgo para impactar y tener la identidad y el entendimiento de que allí es donde el Señor nos puso con un propósito. Así que vamos a hacer todo lo que podamos con lo que tenemos en el lugar que nosotros estemos. Primero Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice así: pelea la buena batalla de la fe. La fe es una batalla que hay que pelear. Pelea la buena batalla. La batalla de la fe es buena. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. Esto está hablando de liderazgo. ¿Qué dice? Así, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, yo no puedo negar la realidad de un Dios soberano, reduciéndolo a una fórmula sencilla de 8 factores. Pero sí quiero aportar a sus vidas 8 cualidades que harán de tu liderazgo y de tu iglesia algo mejor. No tiene lógica ni orden de importancia, pero ¿qué es lo que encontramos en los líderes actualmente? Miramos estas estadísticas. El 98% de los líderes de la actualidad conocen que tienen un llamado al ministerio y responden a ese llamado. Del 98% se reduce drásticamente a un 22% de los líderes que toman tiempo para hacer las cosas básicas del ministerio, como la predicación, la enseñanza y la oración. El 98% dice: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y el 98% está metido en la iglesia. Pero ese 98%, únicamente el 22% se dedica ya a enseñar, a predicar y a orar ferviente y ardientemente en su llamado. De este número baja a un 14%. Miren, estas estadísticas son tremendas. Es un 14% el que busca en realidad llevar a su iglesia y asimismo a un ministerio mucho más allá de las paredes de la iglesia. La visión, el enfoque ha sido ser visto dentro de mi iglesia, pero no afuera, con una buena profesión delante de testigos. Únicamente el 14%. Del 14% baja a un 6%. 6%. Quiere decir que de 100 personas,
solamente 100 tienen el entusiasmo por el ministerio. Y solamente ese pequeño porcentaje tiene ese atractivo, esa gracia de que la gente lo siga. De que hay líderes, hay líderes. De que hay hombres, hay hombres. De que hay sacerdotes, hay sacerdotes. De que hay pastores, hay pastores. Pero de 100 pastores, el que les busquen, porque en realidad tiene una personalidad contagiosa y atractiva, el número se reduce de 100 pastores a 6. De 100 líderes a 100 líderes. Que en realidad la gente lo sigue gustosamente. Y por último se cae el número a un 3%. Únicamente un 3%. De 100 personas, únicamente 3 están dispuestos a correr riesgos donde el éxito es posible únicamente con el poder de Dios. Y menos del 1% se preocupa de un ministerio exitoso, más allá de su propia vida. Esta es la realidad y nosotros tenemos que elevar estas cifras. Este es el propósito y el objetivo principal de este congreso: estar dispuestos a correr el riesgo. Hay 100 miembros en la iglesia y solo 3 dicen: hagámoslo, Dios está con nosotros, más podremos nosotros que ellos. Pero hay 100 que dicen no. Y únicamente el 1% está preocupado en desarrollarse, en prepararse y en servir al Señor mucho más allá de sus propios intereses. Vamos a ver el primer factor. El primer factor es la fidelidad bíblica. Fieles a la palabra del Señor con vigor, con energía. Este es el primer factor. El primer factor es de que nosotros, en cuanto a lo que sean las Sagradas Escrituras, seamos completamente realistas. La verdad, lo que enseña la palabra del Señor. Y dice Juan 8:31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El primer factor clave para un liderazgo exitoso, para llevar a nuestra iglesia a ser una iglesia extraordinaria, es tener un alto concepto de las Escrituras. Yo no sé qué prioridad tiene la palabra del Señor en tu vida, o qué concepto es para ti la palabra del Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántela por favor y diga: soy peligroso. Tenemos que ser muy apegados y usar la palabra con mucho vigor, con mucha energía. Si tú quieres llevar a tu iglesia a una dimensión mucho más alta, profunda, amplia, de donde tu iglesia está, debes de tener alta estima por las Escrituras. Si no, no va a suceder nada en nuestra iglesia, líderes. Tiene que haber una fidelidad a la palabra. Tenemos que ser enérgicos con el conocimiento y el amor y la pasión de las Sagradas Escrituras. Debemos hacer más que creer en las verdades, porque muchos en la iglesia creen en las verdades, pero son muy pocos los que viven con esa pasión de afirmar.